Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, por tu amor eterno, porque tú eres fiel, porque eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque tu gracia y tu poder están con nosotros. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, por esta reflexión, Señor, porque tu palabra dice, Dios mío, que tenemos que edificarnos en la santísima fe y necesitamos, Dios mío, aprender de ti, que cada día tu palabra, tu gracia y tu misericordia abran, Señor, la puerta, Señor, bendito Dios, de la bendición, de la prosperidad sobre tu iglesia. Tu palabra dice, Dios mío, Señor amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oramos, Dios mío, por todos aquellos hermanos necesitados. Oramos, Dios mío, por todos aquellos hermanos que se encuentran en estrecho, Señor. Y te pedimos pongas tu buena mano, tu mano de poder, tu mano misericordiosa sobre ellos, Padre, y traigas liberación, libertad gloriosa en su mente, en su alma, en su espíritu, pero también en su cuerpo, Señor, que puedan salir de la crisis, Dios mío, Señor, de esa cuestión, de ese asunto, de esa plaga inmunda que está, Dios mío, Señor, bendito Dios, cundiendo por todo el mundo, Señor, y que podamos darte la gloria a ti y que podamos dar un testimonio de que tú, Señor, eres fiel y de que tú estás con nosotros, Padre, que no es en vano servirte, que no es en vano adorarte y que no es en vano glorificarte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bien pueda, póngase cómodo, hermano. Bueno, yo vengo hace muchos días, hace más de 15 días vengo hablando acerca de la cautividad. La Biblia está llena de figuras, de representaciones, de cosas que Dios nos quiere enseñar. Las cosas que antes se escribieron, dicen Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Amén o no? Bueno, la Biblia también habla, hermano querido, acerca de que las cosas que antes pasaron son figura y sombra, lo que hizo Israel para nosotros. Yo le vuelvo a repetir lo mismo, no me es molesto explicar estas cosas porque yo sé que día a día pues llegan algunos hermanos que no han estado en las enseñanzas anteriores por diferentes causas, pero déjenme decirle, hay figuras en la Biblia, representaciones. La Biblia dice que esto son figura y sombra de lo que iba a venir y que el cuerpo de Cristo, amén. De modo que nosotros como la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que poner cuidado de esas figuras. Y hablamos, y yo vengo con esto porque esto es algo que el Señor puso muy fuerte en mi corazón, que esta cuestión de la pandemia, confinamiento, COVID-19 y aislamiento y toda esa cuestión que está pasando es una cautividad, que eso vino como una reprensión a causa del pecado y vino también para una reprensión para la iglesia, para advertirnos a nosotros. Es una advertencia. Yo creo que la trompeta está sonando. La trompeta es la voz profética, la voz de los profetas, ¿no? Un profeta no es el que está adivinándole la suerte a nadie, es uno que proclama un mensaje. Y en la Biblia hay muchos mensajes proclamados, de tal manera que vimos las causas de la cautividad, porque Israel fue cautividad, que es figura de la cautividad que tuvimos durante 6 meses, porque estábamos prácticamente presos. Entonces, hermano querido, estamos viendo que Dios, cuando esto sucede, Él rescata al pueblo, se cumple el tiempo de la cautividad, el tiempo que Dios determinó. Dios puede determinar, hermano, para una iglesia 6 meses, una iglesia no, para la iglesia en general 6 meses, 1 año, 2 años. Pero Dios, que es el que sabe las cosas y que dice la Biblia, quiere entender la mente del Señor, de modo que no es por conceptos humanos. Vamos a aplicar la palabra. Y entonces vimos nosotros que el Señor usa una persona que no le conoce, como es Ciro, ¿cierto? Y entonces Dios usa, y lo había profetizado aún antes de que naciera Ciro, había profetizado acerca de él, y había dicho que aunque él no lo conoció, él le había entregado reyes y naciones en su mano, como efectivamente Ciro fue el rey persa que sucedió al imperio babilónico que estaba en poder de Nabucodonosor y su descendencia.
Y entonces posiblemente Ciro no era cristiano, porque él dice, nunca me conociste. Entonces la gente que estaba en cautividad, de una u otra manera le hicieron conocer que la escritura hablaba de él, que la escritura hablaba de Ciro, ¿no? Dijo, Ciro, mira, los profetas anunciaron que tú ibas a estar en que era el Dios de los cielos que te iba a entregar el poder y toda esa cuestión. Eso lo encuentra usted en Isaías 45, para que lo lea. Anótelo ahí. Este Ciro posiblemente en el momento que él escuchó acerca de esa profecía tuvo temor de Dios. Dios lo impactó, porque la palabra impacta los corazones. Amén. Y seguramente él determinó darle cumplimiento a esa palabra y lanzó un decreto. Lo encontramos en Esdras. Vamos a ubicarnos en Esdras. Esto es un breve repaso, ya lo hablamos, pero vamos ahora a desarrollar esto que ya estudiamos, esto que ya citamos. Lo vimos con un perfil diferente, para decirle que Dios puede usar a cualquier persona, así no sea convertida, para bendecirnos. Amén. Y que ese decreto de ese hombre que no conocía a Dios también puede suceder en cada país donde nuestros gobernantes no conocen a Dios. Lo conocen y van a los templos y todo cuando están haciendo campañas para que todos se convierten, hacen oración de fe y todo, y cuando salen se olvidan de Dios y siguen su camino, bueno, que han llevado. Y dice que con ese decreto, con esa revelación, Ciro tuvo temor de Dios. Es lo que se cree, porque un gobernante de esa talla no va a soltar un pueblo que esté esclavo, que le está sirviendo así de buenas a primera. Tuvo que ser el temor de Dios, despertó el Espíritu de Dios en Ciro. Amén. Pero bueno, vamos aquí al capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mira qué tan tremendo esto. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él está diciendo lo que dice la profecía de Isaías 45. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, esta primera deportación, este primer decreto con el cual empieza la libertad, ahí empezó el pueblo a regresar del exilio. El pueblo no salió en bandada, todo de una vez, no. Empezó todo, él dio una orden, Ciro dio una orden que transmitió una orden. El temor de Dios cayó en él. Dice que despertó el espíritu, y cuando el espíritu se despierta, inmediatamente reconoce la grandeza de Dios, la santidad de Dios y todo, y siente temor. Y entonces lo primero que hace es que deja ir el pueblo y dice: bueno, yo doy un decreto, váyanse a construir el templo al Dios de la gloria. Entonces podemos decir que la primera revelación que Dios da a la iglesia a través del ejemplo de Israel es este: el decreto dado a través de Ciro, que es un gentil, como ya le dije, que no le conocía, pero que había leído las escrituras, o que le habían dado a conocer las escrituras. Entonces determina una orden por medio de alguien que no le conoce. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de nuestra nación. Nuestro presidente lo conoce de Dios, nuestro gobernante. Pero mire que yo sigo insistiendo en esto porque quiero que sembrara esta palabra en su corazón. Acuérdese que estuvimos hablando en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, si mal no caigo en la nota allí, que dice que de la tribu de Isaacar habían 200 hombres, dice la versión de las Américas, expertos en discernir los tiempos y saber qué tenía que hacer Israel en medio de ellos, a los cuales sus hermanos seguían. Y yo quiero que esa unción, ese conocimiento, esa revelación esté en nosotros, que nosotros debemos saber, aprender a conocer los tiempos y qué tenemos que hacer en medio de estos tiempos. ¿Amén o no? Esa es la idea.
Ese es el propósito de estas enseñanzas, que usted pueda entender que estamos saliendo de la cautividad. Mire que todavía no hay libertad total. Y todavía siguen la infección y las plagas y todo operando, pero ya Dios empezó a obrar en su pueblo para que su pueblo, su tiempo, luego bendiga a los demás, como era el plan de Israel, de Dios con Israel, para que luego nosotros fuéramos ganados por ellos. ¿Me hago entender? Bueno, entonces, hermano, escuche bien, el versículo número del 1 al 4 nos habla de ese decreto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, que entender, es que Dios dio la orden, porque eso venía de parte de Dios, según Isaías 45. Y lo primero que Dios quiere que restauren es el templo. Es el templo. En el orden de Dios, el propósito de Dios y la bendición de Dios está en una orden. Vayan a restaurar el templo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia es el templo de Dios. Individualmente, el templo de Dios somos nosotros. Entonces necesitamos una restauración. Nosotros necesitamos una restauración. ¿Restauración de qué? De todo lo que la cautividad dañó. En esta cautividad han habido hogares rotos, han habido gente suicidada, han habido hijos que se han rebelado contra los padres, o esposos que no toleran a la esposa, esposas que no toleran al esposo, se han descubierto adulterios, se han descubierto fornicaciones, se han descubierto hijos ocultos, se han descubierto especulados, a veces este negocio se va a cerrar porque ya esto va para largo, y hacen un arqueo, cuentan las finanzas, y han encontrado también desfalcos, han encontrado una cantidad de cosas. Entonces Dios quiere restaurar esto en su pueblo. No es en todo el mundo, es a su pueblo que le está mandando, y dice: lo primero que tienen que restaurar, mis hijos queridos, es el templo. ¿Por qué Dios quiere restaurar el templo? Porque lo primero que vamos a seguir leyendo, versículo 5, regresan a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esas casas paternas y esos ancianos y esos sacerdotes y levitas y toda esa gente era el liderazgo de Israel. Entonces lo primero que Dios va a hacer y que Dios quiere hacer es que el liderazgo entienda, el liderazgo de la iglesia entienda que lo primero que tiene que ser restaurado es el templo. No estoy hablando de una casa física, aunque la incluye. No vamos tampoco a echarla a un lado, porque luego viene Ageo también y vemos ahí cosas que pasaron. Pero vamos a hablar de lo espiritual. No nos interesa tanto, yo no soy demasiado materialista ni demasiado dado a predicar de cosas materiales, porque nosotros no somos de este mundo y nosotros somos espirituales, y este es el evangelio de los espíritus. Así a la gente no le guste, y así a la gente critique y censure y digan lo que quieran. Este evangelio es espiritual, aquí se mueven espíritus. Ya veo que vamos a empezar el culto y se manifestó un espíritu. Entonces tiene que haber un espíritu que lo contrarreste con autoridad, con más y con el favor de Dios. Vamos al versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ahora, cuando hay un liderazgo dispuesto a restaurar el templo, entonces los demás que están con ellos, la gente que nos rodea, va a cooperar. Ahora, vamos a ir aclarando la idea. No estamos hablando de pintar el templo, ponerle luces nuevas, cambiarle el aspecto, aunque bueno sería. Amén, pero no está hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros somos el templo de Dios y necesitamos una restauración. Los encargados de empezar a incentivar, a promover y a dar ejemplo a la gente somos nosotros. Estábamos todos en cautividad. En cautividad la gente se olvidó de Dios. En cautividad la gente aprendió a adorar otros ídolos. Ahora va a haber cosas terribles lo que hicieron en cautividad. Amén, o las causas por las que fueron la cautividad y no se habían arrepentido. Entonces, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero
Mitridates, pues tesorero, el cual lo hizo por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, la Biblia que yo leo, y aquí me le voy a volar por aquí para el Nuevo Testamento, pero voy a seguir en Esdras. La Biblia que yo leo dice de la siguiente forma en la segunda carta de Timoteo, o del apóstol Pablo a Timoteo mejor. No es carta de Timoteo, sino la segunda carta a Timoteo. Dice: pero de una casa grande, hablando de la iglesia, el pueblo de Dios, escúchenlo bien, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dejémoslo hasta allí, ahora seguimos leyendo. Entonces lo que le quiero yo trasladar, el pensamiento que yo le quiero trasladar es este, la idea. Primero hay un decreto, sale el pueblo, tenemos que entenderlo, tenemos que entender los tiempos y tenemos que saber qué hacer en medio de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que dice la Biblia. ¿Cómo hago yo para saberlo? Tengo que ser entendido, discernir los tiempos y discernir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Bueno, ahora ocurre algo más. Ahora viene y Nabucodonosor había llevado a Babilonia, que es figura del mundo, porque acuérdense que al final Babilonia es figura del mundo, dice: salir del medio de Babilonia, pueblo mío. Ya el pueblo no está en Babilonia, en esa Babilonia territorial, sino que está en una Babilonia espiritual, en la cual está la idolatría, todo lo que es el libertinaje y todo eso. Y entonces había llevado los vasos sagrados de oro fino en una casa grande. Está hablando del templo de Dios, la casa de Dios que es la iglesia. Está hablando del Nuevo Testamento. Hay vasos para usos honrosos. Entonces aquellos vasos para usos honrosos van a estar contaminados de tanto ver Face, de tanto maldecir por las redes, de tanto burlarse hasta aún de las cosas de Dios, porque han habido memes, lo llaman memes, ¿cierto que sí? Han habido anuncios y cosas, hermano, que son hermano, truanerías contra Dios. Entonces esos vasos de usos honrosos, hombres y mujeres que predicaban la palabra, hombres y mujeres que oraban, que clamaban, que intercedían por los demás, que oraban por los enfermos, que visitaban, que predicaban la palabra, que eran eficaces y efectivos en el ministerio, que estaban cautivos, ahora los soltaron. Muchos, de diferentes formas, y son preciosos para Dios. Dios los puso y los consagró para la adoración y para el servicio de su templo. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Yo no sé, yo veo esto claro. Y yo siento, hermano, yo siento que Dios nos está hablando de esto. No es por sentir cosquillitas, es la convicción del Espíritu que Dios le pone a uno. Y entonces todos esos utensilios de oro los trasladó a Jerusalén. ¿Para qué? Para reedificar el templo. Entonces nosotros necesitamos ser reedificados. No podemos negar que la plasticidad para servir a Dios se perdió. No podemos negar, mis hermanos queridos, que la capacidad que teníamos de trabajo, de servicio, de oración, y no podemos negar que hay muchos de esos vasos honrosos para Dios que no abrieron su Biblia durante 6 meses. Y si la abrieron un par de veces, de pronto no leyeron más de 3 o 4 versículos porque inmediatamente se disipó en alguna cosa. Yo no le estoy acusando. Creo que nos pasó a todos porque estábamos en cautividad, y en cautividad pasan de estas cosas. En esa cautividad fue tan tremendo que aún empezó a predominar el idioma arameo, y entonces empezó a hablar otro vocabulario diferente. Por ejemplo, esos vasos de oro, esos vasos preciosos de fe,
que confesaban la palabra, que estaban listos para lo que fuera, que no tenían temor, hoy están muertos de miedo, hoy están acomplejados, hoy a veces no vienen a la iglesia porque se contaminan. Eso ha sucedido. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar primero el templo. ¿Para qué? Para que haya un culto, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con esto que es muy importante. Entonces ahora luego dice, en el capítulo, dice, vamos a ver, déjenme avanzar aquí un poquito. Capítulo 3. Aquí nombra toda la gente que regresó con Esdras en el capítulo 2, los que volvieron con Zorobabel. Pero vamos a leer el capítulo 3. Y se va a dar cuenta usted, hermano, que para la reconstrucción del templo, que somos nosotros, que estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de lo que nos está pasando, de lo que, hermano, yo le digo una cosa, esto me lo había revelado el Señor a mí, y en esos días que yo estaba con esta inquietud, predicándoles a ustedes de esto por las redes, sucedió el decreto, que nos habían dicho que todo el año 21 iba a ser de cuarentena, y de un momento a otro se suspendió, pero otros países están en cuarentena, otras naciones están en cuarentena, y se ha incrementado más. Pero entonces nosotros tenemos que aprovechar para no volver a la cautividad. Por eso yo le hablaba de la obediencia, de guardar todos los requerimientos que el gobierno hace, porque eso son autoridades puestas por Dios. Ya hablamos de eso, ¿cierto que sí? Y estamos de acuerdo, para que Dios nos bendiga, como dice en su palabra, porque nosotros somos pueblo santo para Él. Él nos va a bendecir más que a todos los pueblos de la tierra, hermano. Y una de las bendiciones es poder que usted y yo estemos aquí tranquilos, que usted llegue a su casa, esté tranquilo, encuentre a sus hijos en paz, su familia allí, hermano, sin sobresaltos, sin contaminaciones, sin cosas. Por eso tenemos que, primero que todo, en esta salida de la cautividad, lo primero es restaurar el templo. En el templo, lo primero que dice, ¿cómo se empieza la reconstrucción del templo? Escuche bien, todavía no hay templo, está arruinado. Pero ¿qué es lo primero que ellos hacen? Mire, capítulo 3, verso 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen? Unidad. Como un solo hombre. Hay una unidad espiritual fuerte. ¿Ve? Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadá, y los hermanos del sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde, etc. Vamos a ver los 4 versos. Entonces, número 1, ya cada uno está establecido en su casa, en su lugar de trabajo, allí eso equivale a las ciudades, y debe juntarse el pueblo como un solo hombre, aunque usted viva lejos, aunque sean de otros lugares. Por esto estoy transmitiendo, porque hay mucha gente que se unió con nosotros en estas transmisiones. No es el anhelo de que me pongan ahí un like, no es para recibir dádivas, ni para coger fama, es para asistir a aquellas personas que por alguna razón, mi hermano, no tenían la oportunidad de escuchar la palabra, se identificaron de pronto con nuestro ministerio, quisieron estar con nosotros, Dios les puso en el corazón seguirnos y orar con nosotros y enviarnos sus peticiones, y nosotros responsablemente orar por ellas, porque es Dios el que hace la obra. Entonces ahora no vamos a abandonarlo, porque sería como dejar parte de esos utensilios por fuera. Si están en otro lugar, Dios los va a santificar, los va a purificar y los va a usar donde Él quiera usarlos, hermano. Si usó a Ciro, un impío, uno que no conoce a Dios, ¿cómo no va a usar a su hijo que está en otro lugar? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y necesitamos, hermano, que usted y yo nos pongamos finitos con esto para mantener esto. Ahí nos falta hacer algunos ajustes, pero con la ayuda de todos vamos a poder no hacernos famosos, porque yo ni siquiera a los videos les pongo pastor fulano de tal, no le pongo, no me identifico, no me interesa. A mí no me interesa que me conozcan a mí, me interesa que conozcan al Señor, que conozcan al que da la vida. Amén. Bueno, entonces ahora mire cómo empieza.
empieza, ¿qué hicieron ellos? Se juntaron como un solo hombre. Y entonces edificaron, ¿qué? Lo primero que hay que edificar, el altar. Vamos a edificar el templo, está destruido, hay que restaurarlo. Pero no. Antes de empezar a pegar una piedra, un ladrillo, lo que sea, antes de pedir los materiales, vamos a hacer el culto. Lo primero es servirle a Dios en el culto. Y no lo vamos a servir de cualquier forma. Escuche bien. Dice, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. No es el altar del pastor fulano, no es el altar de la iglesia tal, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, el varón de Dios. Entonces aquí empieza la restauración. Cuando nosotros ya después de estos 6 meses hemos visto tantas cosas, yo creo que usted ha visto igual que yo, porque no podemos salir de la casa, ¿cierto? La mayoría no podíamos salir. Entonces, ¿qué hace uno? Uno busca qué hacer, a lo último ya lo hizo todo. ¿Qué piensa uno? Ya clavó las puntillas, ya sacudió lo que iba a hacer y lo que iba a sacudir, ya limpió lo que iba a limpiar, ya inventó cosas. ¿Ahora qué hago? Pues me cojo el teléfono o cojo el computador y empiezo a ver videos de cómo se hacen cultos. Entonces vemos gente, pastores caminando sobre los creyentes porque son demasiado santos, hermanos, y no puede el pastor pisar el suelo. Entonces los creyentes se ponen en el piso para hacer de alfombra. Eso usted lo ha visto, ¿cierto que es? Bueno, pero también estamos viendo, hermano, un pastor que llega y saca el teléfono y habla con Dios. Y la gente lo aplaude y la gente dice. Estamos viendo a una mujer que se pone a predicar y dice, si tu marido no te sirve para nada, pégale una patada allá, y salen las vulgaridades allí, y le dice, y échale, consíguete otro. Ay, hermano, entonces, perdón, esa clase de culto se le está ofreciendo al Señor antes de la cautividad. Y si nosotros queremos que Él nos restaure, entonces tenemos que empezar a hacer el culto a la manera de Dios, según la ley de Dios. ¿Y cómo es la ley de Dios en el Antiguo Testamento? En espíritu y en verdad, sin sensualidad, sin querer agradarnos a nosotros mismos. Si pongámosle la musiquita que le gusta a la parroquia, tenemos que agradar a los jóvenes, vamos a seguir haciendo payasadas y cosas en los altares. No, es de esa forma. Vamos a seguir leyendo. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Escuche lo que le voy a decir. Esta crisis es de 6 meses, este confinamiento, los más perjudicados fueron los ladrones y los atracadores, los bandidos fueron los más perjudicados porque no tenían a quien robar. Lo uno, todo el mundo en su casa. Y lo otro, cuando salían a la calle, con 3 o 4 centavos a que Dios lo multiplique para comprar alguna provisión. Nadie andaba con cantidades de dinero. ¿Sí o no? Pero entonces ahora lo primero que hacen ellos es que establecen el altar, lo ponen sobre su base y dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. En este momento ya se está saliendo, la gente está trabajando, se han abierto los negocios, Dios está moviéndose y oramos por eso y le creemos a Dios por eso, y entonces ahora hay un problema que están al acecho. Yo esta mañana salí por ahí al mercado y me arrimé por ahí donde una señora y yo le dije, ¿cuánto vale esto? Y allí compré alguna cosa y entonces yo me metí la mano al bolsillo y saqué aquí, pero aquí no había. Y por acá tampoco. Le decía, cuidado. Y cuando se arrimó allí un bandido en una bicicleta y se hizo el loco y se puso a lavarse las manos allí con alcohol de la señora, que yo no había visto que hasta tenía alcohol la señora, bien juiciosa, y ella lo regañó. Dijo, no saque tu plata así, mire, él cuando vio que usted metió la mano al bolsillo, se le arrimó por detrás, cuando yo lo miré, entonces se volteó para acá. Entonces mire lo que dice la Biblia. El altar por temor a los pueblos. Tenemos que levantar un altar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para restaurar nuestras vidas, que nosotros somos el templo de Dios, es restaurar nuestra comunión con Dios a través del altar.
Es saber que necesitamos la protección de Dios. Es de saber que no solamente es que se acabe la pandemia. Hermano, pues si se acaba solamente, Dios está haciendo algo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos tienen que ayudar para bien, así lo dice la Biblia. Entonces, si se acaba la plaga y se acaba todo esto, entonces volvemos a los mismos. Nosotros volvemos a lo mismo, a los cultos en la forma como nos parezca a nosotros, como los queramos programar, como los queramos hacer. No, mi hermano querido. Y dice aquí: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y el holocausto cada día por orden conforme al rito, conforme está escrito, cada cosa en su día. Hermano, entonces yo leía esto. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntad de Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado siquiera los cimientos. Vienen a construir el templo, ¿no? Y dicen, no, aquí lo primero que hay es ponernos en contacto con Dios, humillarnos, darle a Dios la gloria, la honra, lo que le pertenece, lo que tanto tiempo le negamos. Yo no voy a seguir mi misma vida espiritual. Yo tengo que darle a Dios lo que Él me pide de mí, lo que Él me demanda de mí. Voy a dejar, voy a corregirme. ¿Por qué? Porque, hermano, tengo miedo. Yo no, estoy hablando de la Escritura. Porque ellos dicen, tenemos miedo porque estos pueblos que nos rodean nos pueden volver otra vez a provocar un cautiverio. Podemos volver a caer en cautiverio. Y esto es lo que yo he venido diciendo. Esta puerta que nos abre Dios, porque Dios también me habló acerca de eso. Habló a mi corazón, no me ha hablado así por teléfono, no. He aquí, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Por lo tanto, yo he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Aunque tengas poca fuerza, nadie la puede cerrar, porque yo la abrí y yo tengo la llave y yo abro y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces yo no quiero, y este es mi propósito que yo dije que le iba a hablar todos estos días, iba a hablar de esto. Yo no quiero que volvamos a la cautividad. Yo no quiero que esto, que se alborotó la plaga y lo que sea, y lo primero que hacen es cerrar las iglesias. No, eso no puede suceder. Si nosotros hacemos las cosas a la manera que Dios nos lo está revelando, si somos entendidos en discernir los tiempos y sabemos qué hacer en medio de ellos, eso no va a pasar con nosotros. No va a pasar, podrá pasar en cualquier otro lugar, pero en nosotros no puede pasar eso, hermano. Yo tengo la seguridad de que los cielos y la tierra pasarán, la bendita palabra de Dios no pasará, y toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Bueno, seguimos aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tiene que empezar la adoración, que tiene que, antes de que haya templo, antes de que yo sea el templo del Espíritu, pues somos el templo, ¿no? Pues desde que creímos somos el templo, pero antes de que este templo pueda ser usado por Dios, yo tengo que consagrar este templo con un altar. Amén. Usted me está entendiendo el lenguaje que le estoy hablando. Entonces, y tengo que dejar esas formas paganas de adoración, aunque aquí no las hemos practicado. Pero la iglesia en general tiene que dejar y hacer las cosas, construir el altar, reconstruir todo a la manera original. Ellos no pueden cambiar el modelo del templo, ellos no pueden cambiar los planos, que eso es hecho con planos del templo. Ellos sencillamente tendrán que restaurarlo. Y lo primero que hacen es el altar. ¿Para qué? Para hacer el servicio a Dios como a la manera de Él, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto para la iglesia? Para la iglesia significa esto el reinicio de una vida de templo, eso que yo tanto he predicado, que una cosa es ser el templo de Dios y otra cosa es tener vida de templo. Este templo estuvo aquí 6 meses cerrado, y es un templo y todo el mundo lo conocía como un templo y estaba ubicado, no se cambió, nada se cambió. Pero no sirvió para nada, no fue útil para la obra de Dios.
Aquí no se hizo nunca, pero se hubiera podido hacer muchas reuniones de toda clase, venir a hacer cosas aquí, pero no se hizo. Entonces tenemos que empezar una vida de templo. Nosotros en el tiempo que estuvimos confinados allí en nuestras propias casas, no tuvimos vida de templo. ¿Qué es el templo? El templo es la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Somos todos miembros, tenemos que ser edificados como sacerdocio santo, vosotros también como piedras vivas, dice Pedro en capítulo 2, verso 4, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para presentar ofrendas y sacrificios a Dios por medio de Jesucristo, sacrificios espirituales. Entonces nosotros no tuvimos vida de templo, no nos veíamos, y si nos veíamos, nadie se atrevía a salir de su casa. De rareza por ahí un hermano llegaba o llamaba por teléfono uno, o se ponían, pues nosotros mantuvimos integrados porque previamente Dios nos dio los recursos, ¿no? De tener, de integrarnos a través del chat. Cada uno opina, cada uno pone ahí sus versículos y toda esa cuestión, y solicita oración. Eso es bueno. No van a creer que a mí me fastidia que pidan oración, para nada. Entonces la vida de templo no la tuvimos. ¿Cómo es la vida de templo? La vida de templo comienza o tiene los principios enseñados en la Biblia por la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron los primeros cristianos? Los de Jerusalén, los del Pentecostés, ¿no? Ese día Pedro se ganó 3,000 con la predicación. Y entonces esos cristianos empezaron a tener una vida de templo. Vida de templo. Entonces, aquí en Hechos 2:42. ¿Y por qué vida de templo? Porque ellos, vino el Espíritu Santo y formó la iglesia, y el Espíritu estaba sobre ellos, y ellos oraban, y el lugar donde estaban congregados temblaba, y todos eran llenos del Espíritu, y había una cantidad de maravillas y prodigios. Eso se perdió, por eso vino la cautividad. Vamos a mirarlo. Hechos 2:42. Y ellos perseveraban. Vamos a leerlo literalmente. Ah, gloria a Dios. Bueno, Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros con lucha, ese fue el propósito de poder tener el tiempo de oración por la mañana, no de ser, bueno, pues cada uno ora en su casa, de acuerdo, a animarlos para que cada uno hiciera su devocional, pero no, tenemos que trabajar en eso, en que usted se conectara, así no orara lo mismo, ni con el mismo fervor, ni con la misma pasión que oramos cuando estamos juntos, porque nos animamos los unos a los otros, ¿cierto que sí? Pero estaba ahí. Estaba perseverando. Entonces eso es lo que siempre se buscó, y la enseñanza, aún las preguntas y respuestas, seguimos haciéndolas para que usted mantuviera esa condición espiritual que has practicado aquí en este lugar. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces compartimos también el pan, no solamente la Santa Cena, la comida, la provisión, el uno con el otro, ¿sí o no? Y mantuvimos esa vida de templo, aunque estábamos, creo que ahí ganamos como una virtud, ¿no? Que es el fortalecimiento de la fe, porque eso lo hace uno es por la fe. Gente sin fe no puede hacer esto, lo hace porque hemos creído. Y yo les he dicho eso, y lo digo públicamente. Ustedes han dado ejemplo, y debemos ser un ejemplo, como la iglesia de Tesalónica. Y luego dice que la vida de los primeros cristianos, en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué ahora no hay señales? ¿Por qué ahora no, la gente no ni siquiera ora cuando están enfermos? ¿Por qué no hay señales, prodigios, maravillas? Porque no hay vida de templo, hermano.
las señales y las maravillas están respaldadas por la actitud de la iglesia. Mire que las señales y las maravillas las hacían los apóstoles. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban perseverando en la oración, y dentro de esa oración ellos estaban pidiendo el respaldo de Dios, clamando por las almas, clamando por protección para que no fueran aniquilados. Amén. Y luego sigue el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, el estar siempre juntos, ya esto lo he explicado muchas veces, implica que se derriben todas esas enemistades, esas fortalezas, ese carácter, que seamos capaces nosotros de ser compasivos, misericordiosos, de tener identidad, de saber que el Espíritu Santo es que dice que podemos conservar la unidad del Espíritu. El estar juntos es muy importante, hermano. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es restaurar el templo. Pero para restaurar el templo, tener una vida de templo, lo primero que necesito es levantar el altar de Dios. Porque en el altar de Dios yo voy a presentar mis ofrendas, mis holocaustos, mis sacrificios, y entonces ahí tengo comunión con Dios, y Dios me va a enseñar. Dios va a quitar de mi vida a través del altar, hermano. Yo puedo confesar mi pecado, yo puedo expiar mi culpa, yo puedo ponerme delante de Dios. ¿Me hago entender, hermano? Y dice, y tenían en común todas las cosas. O sea, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía. Había cooperación, había camaradería, había amistad. Acuérdense que estuvimos hablando de eso. Había benignidad, todas esas cosas había. Y entonces hacían muchas cosas. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire lo importante, unánimes en el templo. Esa es la vida que debemos tener, unánimes, en un mismo ánimo, con una misma disposición, con una misma alma. Decía, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno poder reunirnos nuevamente, hermanos, y poder compartir algo. La comunión está en compartir. Por eso el Señor dijo, el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no tiene vida en él, no tiene parte conmigo. La comida que yo les doy es mi cuerpo, la bebida que les doy es mi sangre. Eso cuando lo vemos así solamente, entonces parece como canibalismo, pero no está hablando el Señor de eso. Amén. Ahora, escuche bien. Luego viene y dice, y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él los añade, no hay que atraerlos, con fiesta, no hay que atraerlos con deslumbres, con humo, no, con esas luces de discoteca, no hay que atraerlos con engaño, con fiestas de amor y amistad, con Día de la Madre, con Día del Padre, con Navidad, no hay que atraerlos con eso. El Señor los añade, los que han de ser salvos. A los que no van a ser salvos, que son cizañas, los pone el diablo, los añade el diablo. Pero también se pueden convertir en trigo. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, mi hermano, la vida de templo empieza antes de construir el templo con un altar. Por eso, antes de que haya una iglesia, antes de que haya toda esta cantidad de cosas que nosotros sabemos, debe haber un altar. Ahora, si nosotros miramos las causas por las cuales la iglesia tiene que ser restaurada, es porque la vida que se llevó antes fue la que produjo la cautividad. Yo le voy a dar unos pasajes bíblicos para que usted lea en el capítulo 8 de Ezequiel. Se lo voy a leer rápidamente, pero no le puedo explicar mucho por causa del tiempo y por causa del ruido que nos impusieron aquí, pero Dios se encargará. Escuche bien. Ezequiel está en la cautividad y a él le muestra, el Señor lo lleva y le muestra una de las causas finales. Acuérdense que la cautividad de Judá
fue por no dejar descansar la tierra. Ese fue uno de los pecados, por no guardar el jubileo. Pero también sucedieron cosas en el templo que nosotros debemos evitar. Vamos a mirar. Vamos a ver. Aquí. Versículo 5. Es una experiencia que tiene Ezequiel por medio del cual yo le muestro. Usted lo puede leer todo en su casa. Yo le voy a resumir aquí. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo y la entrada. Los sensuales que no tienen el espíritu están en los altares de Dios. Los sensuales que no tienen el espíritu, como lo dice en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 19, pues tiene un solo capítulo, ¿no? El versículo 19 de la carta de Judas. Dice que son manchas de nuestros ágapes, dice que son sensuales, que... bueno, en fin. Eso los hemos tenido en los altares. Los hemos tenido. Déjenme, yo le leo. Porque esto es muy importante uno aclararlo. Porque por eso viene la cautividad. Y si nosotros seguimos en lo mismo, volvemos otra vez a caer en cautividad. Y entonces ahí en la cautividad se pierde mucha gente. Viene la diáspora, ya no regresan, ya se pierden en el mundo. Ya un lado, uno coge para un lado, otro para otro lado. Dice, pero vosotros, amados, verso 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, ¿cuáles son los que causan divisiones? ¿Cuál es lo que causa división en medio de la iglesia? Los sensuales. Y nos están vendiendo videos. Nos están, bueno, vendiendo es una forma de decir, nos están mostrando videos de apostasía. Estamos viendo todas estas cosas raras que se hacen en la iglesia. Algunos piensan que es en todas las iglesias, algunos deciden no volver más. Amén. Volvamos a Ezequiel. Me dice versículo 6, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ven lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Esas cosas se hacen y la gente no sabe que lo está haciendo y que está alejando a Dios, que ya la presencia de Dios ya no se siente, la presencia de Dios ya no se manifiesta. Y luego dice: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Algunas cosas uno le habla a usted, hermano, usted no las ha llegado a ver, porque de pronto no tiene el tiempo o los medios para andar por todos esos lugares donde publican. Pero dice: me llevó a la entrada del atrio y miré aquí una pared, en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cada hora en la pared, y cavé en la pared y he aquí una puerta, y me dijo: entra y vi las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Ahora, ¿cuáles son los ídolos de la iglesia? Es impresionante, hermano. Yo escucho muchos: mi apóstol, mi profeta. No, y no es Dios el número uno en sus vidas, sino su apóstol, su cobertura, sus ídolos, las celebraciones que hacen, el querer agradar a la gente, el querer captar la atención por medio de eventos y cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Y entonces le dijo: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Samán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subían una nube espesa de incienso. Mire, están quemando incienso, están orando, están alabando al Señor, pero las abominaciones alejan a Dios de ahí. Y entonces la gente se va a un lugar pensando que ahí está el Señor, porque hay mucho ruido, porque hay mucho humo, porque hay muchas luces, porque todo el mundo se ríe, está contento, y salen diciendo: qué bendición, y qué bendición, y qué bendición. Pero mire sus vidas, si cambian, son un desastre, hermano. Pero déjenme leer un poquito más.
Y me dijo, estaban quemando incienso, y me dijo, hijo de hombre, verso 12, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete a uno y verás abominaciones mayores que hacen esto. La vida espiritual de los líderes, cómo son en sus cuartos, cómo son en el secreto, llenos de idolatría, llenos de abominaciones, hermano. El liderazgo de la casa de Dios. Y verás, vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí las mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esas mujeres que endechaban a Tamuz, eso era un culto sexual, es un culto fálico que había, prácticamente de prostitución. ¿Cómo es la condición en muchas partes, hermano? De sensualidad, de inmoralidad, de todas esas cosas. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete a uno y verás abominaciones mayores que estas. Entonces mire por qué fue la cautividad. Y vamos a salir de la cautividad con ese ejemplo, y vamos a seguir nosotros en lo mismo. Necesitamos una restauración y empezar con el altar de Dios. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿Cuál es la fiesta del sol? ¿Cuál es la fiesta del sol? Diga, la Saturnalía o Saturnalia, como quiera decirle, que es nada más y nada menos que la celebración de diciembre. Para diciembre todo el 90% de la iglesia le da la espalda al altar de Dios para poner su rostro y adorar al sol. Eso provocó la cautividad. Ahora ellos vienen de la cautividad con una propuesta, con un encargo: edificar el templo de Dios, reedificarlo. Cuando la presencia de Dios se fue, entonces vino Nabucodonosor y destruyó el templo y volvió nada todo. Derritió las puertas, el altar, todo lo que era de oro, le metió candela y lo derritió, se llevó el oro, y se llevó los vasos, los jarrones, todo lo que era de oro para los sacrificios de Dios. Entre esos vasos de oro, si vamos a compararlo con la iglesia, vemos que estaba Daniel y sus amigos. ¿Ve? Entonces, hermano, esto es muy delicado. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Verso 17, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Después de haber llenado la tierra de maldad, ¿usted cree que la maldad que han usado muchos cristianos, que no dan testimonio, que todo el mundo sabe que asisten a una iglesia cristiana, que cargan una Biblia, que hablan de Dios, que hablan del arrepentimiento, hablan de la sanidad, de la restauración, que Dios es poderoso para restaurar su familia, su hogar y todo eso, pero que no tienen un testimonio, que hacen abominaciones? ¿No es malo eso? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después de que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme. O sea, vinieron aquí a pedirme que obre, que haga milagros. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Mi hermano, concluyamos aquí. Esta fue la causa de la cautividad. Por esto se los llevaron cautivos a Babilonia. Tengo, no razón, pero tengo de dónde aferrarme yo para decirle
mi hermano querido, que nosotros como iglesia, Israel es figura y sombra de la iglesia, que también como iglesia, no puede que no nosotros, pero y estoy hablando de iglesia en el mundo, de la iglesia universal, no estoy hablando de esta congregación, que como iglesia, la iglesia ha hecho muchas abominaciones, demasiadas abominaciones, y por eso vino la cautividad. Cuando yo empecé con esta cuestión y empecé a predicarles a ustedes todo este tiempo, no es posible. ¿Cómo así? Con esperanza de que Dios tiene un tiempo. Yo le hablé de los 70 años, siempre hablé de que había que escudriñar la escritura para saber el tiempo de la cautividad, y dele con eso. Luego el Señor me llevó a ver esos versículos de la tribu de Isaacar, y yo dele con esto, porque el Señor dice que uno tiene que preguntarle a Él. ¿A quién le vamos a preguntar? El único que nos puede responder es Él. Y empieza a mostrarme todo esto. Hemos como iglesia, todos como iglesia, la iglesia universal, hemos hecho abominaciones, conciertos, profecías falsas, falsos profetas, falsos apóstoles. El hermano querido se le ha dado la espalda a Dios. Esa abominación ha hecho bochornoso, la gente no cree, y la reprensión es dura para el pueblo, para el que no conoce a Dios, para que se sacudirlos, para que se vuelvan a Dios. Muchos van a creer, pero no va a haber un avivamiento. Y si no, ¿dónde está? No va a haber un avivamiento, porque antes de que venga el fin, vendrá la apostasía. Primero viene la apostasía y luego viene el fin. Y la gente se va a apartar más. Por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Esto es una advertencia, mi hermano querido. ¿Qué es la actitud? ¿Cómo es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que discernir como la tribu de Isaacar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este último tiempo? Entonces la respuesta es, hermano, tener una vida de templo. Y esa vida de templo empieza restaurando el altar y haciendo en el altar la ofrenda que Dios demanda, haciendo el altar a la manera de Dios, sacrificando en él lo que Dios dice que tenemos que sacrificar, haciendo las cosas a la manera que está escrito, que esto vamos a seguir hablando cómo está escrito, cómo se hace. En una casa grande hay vasos para usos honrosos, otros son para usos viles. Vuelvo al texto porque le voy a leer un par de versos más de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda. Voy a leer un par de versos más, el capítulo 2. Mire cómo, si no es como muy, no encaja como mucho en lo que estamos leyendo. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, todavía hay la opción, hay la oportunidad de limpiarse, hermano. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios nos quiere usar, pero nos tenemos que purificar. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. ¿Qué tiene que seguir? Las pasiones juveniles, el desenfreno, no. Seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Condición: corazón limpio para invocar a Dios. Corazón limpio. ¿Y cómo lo limpio? Él no lo limpia a través del arrepentimiento. El arrepentimiento viene a través de una convicción profunda de la santidad de Dios. Porque hay que veces que nosotros creemos que Dios nos interesa o que no se da cuenta de lo que hacemos. Él todo lo sabe. Por eso ellos decían: no, Jehová no nos ve, Él abandonó la tierra. El Señor desde que subió ya hasta que vuelva. Mientras tanto yo hago aquí lo que yo quiera. No, mire qué dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vamos a tener cantidad de gente opositora, pero ellos no se van a arrepentir si Dios no les concede su gracia, si no les concede el arrepentimiento, y tenemos que ser conscientes de eso, y que van a haber vasos para usos honrosos y otros para usos viles, que el que es para uso vil tiene que purificarse, él tiene que limpiarse, no nosotros. Nosotros podemos ayudarle, hasta ayudarle a pasarle la agüita y traerle el jabón, pero él se tiene que bañar. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, ¿viene bendición de Dios? Yo creo que sí, pero ¿hay peligro? Yo creo que sí. ¿Peligro de qué, pastor? Pues peligro de volver a caer en cautividad, peligro de que de un momento a otro, porque esto nos guarde Dios y no suceda nunca, se llegue al máximo de contaminación y lo primero que dicen es cierran las iglesias. Pues esto, si nosotros hacemos las cosas como las tenemos que hacer, no va a pasar y no puede pasar. Y yo no estoy atando a la iglesia a maldición, estoy advirtiendo sobre lo que puede suceder y que nosotros no queremos. Padre Celestial, démosle gracias a Dios. Honramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu gloria. Creemos en tu misericordia. Creemos en tu bondad. Creemos, Padre, en tu amor. Creemos, Dios mío, que tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te amamos, Señor. Que únicamente en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida. Que únicamente en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Que tu palabra es viva, es eficaz, es gloriosa, es poderosa, Dios de los cielos, aleluya. Y que tú estás con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos, bendecirnos, levantarnos, fortalecernos. Te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos da de orar, de clamar a ti, de buscar tu rostro, de aprender de ti, Señor, y ser consciente, Dios mío, de la necesidad que tenemos, Dios mío, de caminar conforme a tu voluntad, de hacer las cosas, Dios mío, conforme a tu propósito eterno, y de ser, Dios mío, instrumentos en tu mano. Bendice la iglesia con un espíritu de sabiduría y de revelación. Danos, Dios mío, de esa unción que tenía, Señor, esa tribu de Isaacar, para discernir los tiempos y saber qué hacer en medio de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, glorifica tu nombre y extiende tu mano poderosa y bendice, Señor, tu pueblo. Bendice la iglesia, Señor, sana a los enfermos, Señor, levanta al caído, sustenta al débil, Dios mío, y protege, Dios mío, Señor, bendito a aquellos, Señor, que se encuentran, Señor, en lugares difíciles y que están expuestos, Dios mío, a los peligros, Dios mío, constantes, Dios mío, de la inseguridad, de la delincuencia. Tu palabra dice, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda tu pueblo. Creemos, Dios mío, en tu fidelidad y creemos, Señor, que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Tu palabra dice que te pidamos, Señor, y tú nos vas a dar conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, les guarde, les prospere, les anime, les fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve y los traiga nuevamente a las 7 de la mañana con la ayuda del Señor. Si lo permite Dios, aquí estaremos para el tiempo de clamor. Y a nuestros hermanos en las redes, igualmente, bendiciones del Señor. Gracias por acompañarnos, por estar pendientes de la palabra y de orar, y que la paz de Cristo llene sus corazones. Amén. Dios les bendiga.